Las mujeres que aparecen en imágenes son las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas, quienes hasta hace unos días encabezaban la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Delgado como fiscal suprema provisional y Cárdenas como su adjunta. Pues bien, hace unos días fueron cesadas de sus cargos y trasladadas a sus plazas de origen, una en Sullana y la otra en Arequipa. ¿Por qué? Ellas mismas contarán su historia con un denominador común: la actuación del actual fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas. Es un caso en el que evidentemente el doctor tiene interés, es un caso propio, es un caso de él. Lo que yo pido es que en primer lugar se tome nota, ¿no?, de que el doctor no puede ser juez y parte. Lo que puedo decir es que las causas que indiquen su propia resolución no son válidas ni legales. La salida de Delgado y Cárdenas de esta Fiscalía Suprema especializada en investigar la corrupción de los funcionarios no pasó desapercibida y hasta el Colegio de Abogados de Lima se pronunció. He sentido que se ha cometido en mi caso una gran injusticia y que se ha dañado una trayectoria de 28 años en el Ministerio Público. Poco o nada se ha conocido sobre los motivos de fondo detrás de estos ceses. Para empezar, es necesario decir que en esta fiscalía se sigue una investigación preliminar contra el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias, conocida como Carpeta 17-2022. Según esta investigación, en el 2015, Gálvez habría buscado a los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, con el fin de que lo eligieran fiscal supremo. Hablamos de personajes como los recordados Orlando Velázquez, Guido Aguila e Iván Noguera, conocido como el Dr. Rock. Todos ellos implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Es más, esta semana el portal Epicentro TV publicó la transcripción de la declaración testimonial que Iván Noguera dio en octubre del 2023 dentro de este caso. En ella, Noguera vincula a Luis Valdés Farías, hombre fuerte de Alianza para el Progreso, en la trama de la designación de Gálvez como fiscal supremo. Declaración de Iván Noguera Ramos, 10 de octubre del 2023. Yo vi que se acercó a Orlando Velázquez y luego se acercó a mí para darme el encargo de César Acuña Peralta de que se favorezca al postulante Tomás Aladino Gálvez Villegas. Los demás consejeros avalaron lo dicho por Orlando Velázquez, no cuestionaron nada. En cambio, yo discrepé totalmente con lo que dijo y lo manifesté, porque sentí que estaba direccionando un resultado que él quería, el cual era que gane Tomás Gálvez Villegas. Es una investigación que yo ya la encontré. No se conocía, no se tenía mayor conocimiento de la existencia de esa carpeta. La existencia de la carpeta ha salido a la luz a raíz de la propia resolución del doctor Gálvez, en donde él mismo señala que existe un oficio que se pide información respecto a una carpeta que es la suya. En agosto y septiembre pasado, el equipo de fiscales supraprovinciales del caso Cuellos Blancos del Puerto, que investiga a los no aforados en este caso, le pidió información a Delgado respecto a si en su despacho supremo se contaba con alguna investigación en contra de Gálvez. El 15 de octubre pasado, Delgado contestó informando sobre la existencia de esta investigación preliminar en curso contra el actual fiscal de la Nación. Eso fue lo que se informó. Se adjuntó en el oficio, en el mismo que se señaló que este documento era para uso exclusivo de la investigación por la cual se requería. Este pedido se debía a una investigación que se seguía en contra del doctor José Luis Castillo Alba por delito de organización criminal. Entonces, en mérito a ello, lo que hemos hecho es cumplir y que además encuentra amparo legal, que es obligación nuestra remitir información solicitada por jueces o por fiscales. Lejos de ser una falta, más bien constituye un deber. Unos días después, el 28 de octubre, Gálvez llamó a la fiscal Delgado a su despacho en el 8º piso y le mostró el oficio que había mandado a la supraprovincial respecto a la investigación en su contra. Cogió su celular y revisaba, me imagino, alguna información y me dijo: usted sabe, doctora, que
Yo soy docente y mis alumnos están en las fiscalías y ellos me informan. Y yo sé que usted ha hecho este oficio y creo que usted debe renunciar. Entonces, él me pidió mi renuncia. ¿Pero él tiene el oficio que usted le envía a la Supra provincial? En realidad, él lo tenía en el celular. ¿Cómo lo puede tener? ¿Cuál es el conducto regular? Ese oficio no pasaba por la Fiscalía de la Nación, era una comunicación entre usted y otra fiscalía. Efectivamente, y habría que preguntarle al doctor cómo él obtuvo el oficio. El 30 de octubre, tan solo unos días después de este encuentro, apareció en El Peruano la resolución que dispuso el cese de Carolina Delgado. En este documento se señalaba que estaba descalificada para el cargo por haber entregado a una fiscalía provincial información relativa a un fiscal supremo, reconociéndole a esta competencias que no le correspondían. Es más, la resolución sostenía que Delgado debió corregir y orientar a los fiscales provinciales, aclarándoles que no tenían las atribuciones para investigar a un supremo. En ningún momento de esta resolución se dice que el fiscal supremo aludido es Gálvez. El entregar esa información no significa atribuir competencia, como señala el doctor Gálvez en su resolución. En lo absoluto, el oficio en sí es un acto administrativo de mero trámite. Nada más, no tiene ningún efecto jurídico. No se podría decir que yo le estoy atribuyendo la competencia mediante un oficio. Muchas gracias. El envío de información a una fiscalía provincial relacionada a un fiscal supremo investigado configura un desconocimiento de la función. Consultamos con el abogado penalista José Ugaz, ex procurador del Estado. Esto fue lo que nos dijo. El primer tema que me parece gravísimo es que este señor tiene un conflicto de interés evidente. Él, siendo un investigado, no puede tomar una decisión de este tipo. Lo que ha debido hacer es inhibirse y pasárselo a la Junta de Fiscales Supremos para que decidan quién en su reemplazo puede tomar este tipo de decisión. Y lo segundo es que no hay ninguna infracción disciplinaria por parte de la Fiscalía porque se han seguido los canales regulares. Lo cierto es que Delgado fue separada, pero no solo ella. Su adjunta, Alejandra Cárdenas, también fue retirada de su cargo. Nunca me habían mandado a llamar ni explicado si había siquiera una investigación en mi contra, algún problema con mi capacidad en el ejercicio de la función. El único motivo es que, dado que su plaza de origen es el Distrito Fiscal de Arequipa, vamos a cesarla, ¿no? La fecha no pudo ser más crucial. El despacho de ambas estaba a punto de presentar la acusación contra los implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto, una acusación que llevaba 2 años de retraso y que, según ellas, lograron agilizar cuando ingresaron a ese despacho este año. Ese mismo día nos llega un oficio de la Secretaría General, entiendo por encargo del doctor Gálvez, pidiendo información respecto a la carpeta 8, que es el caso madre. Nos pedía información en el plazo de 5 días. El plazo se vencía este jueves y, al haberme cesado el día viernes, yo ya teníamos listo o en camino ya el proyecto de acusación de la carpeta. ¿De Cuellos Blancos? Sí. Donde están implicados los mismos actores que aparecen también en la carpeta 17, que es la de Tomás Saladino. Claro, algunos de ellos son los mismos. Precisamente la doctora toma esta medida de urgencia. Yo lideraba el equipo y llegué a la oficina y ya no se pudo hacer nada, ¿no? Además de, independientemente a mi persona, se ha perjudicado la función. En el caso Cuellos Blancos, no solo están investigados ex jueces de la Corte Superior del Callao como Walter Ríos, sino también magistrados supremos como César Inostroza, así como ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, algunos de los cuales también están incorporados a la investigación preliminar seguida en contra de Tomás Gálvez. ¿Usted cree que Tomás Saladino Gálvez ha tomado esta decisión para impedir que se le investigue a él los ex magistrados del Consejo Nacional de Magistratura? Eso no lo puedo asegurar, porque eso está en su fuero interno, ¿sabes? Pero sí lo que puedo decir es que las causas que indica en su propia resolución no son válidas ni legales. La saca ella por cumplir un deber, me saca a mí sin explicar razones. Entonces, ¿qué cosa nosotros nos podemos preguntar? ¿Cuáles han sido esos motivos?
repartieron los casos. Cárdenas llevaba otras investigaciones importantes en la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Entre ellas, la investigación contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su designación como fiscal suprema, en la que fueron implicados exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia como Guillermo Thornberry y Henry Ávila. Actualmente esta investigación se encuentra suspendida y Cárdenas debía sustentar la apelación presentada contra dicha medida. El 7 de octubre justamente pedí a la Corte Suprema que señalen fecha para esa audiencia porque ya llevaba mucho tiempo de retraso, aproximadamente más de 8 a 9 meses de retraso. ¿Qué hago yo? Pido celeridad, pido fecha para la audiencia y a los pocos días sale mi cese. Cárdenas no es nueva en el cargo. Con anterioridad había sido fiscal en la segunda Fiscalía Suprema especializada también en corrupción de funcionarios. En ese despacho vio casos como el de Andrés Hurtado Chibolín y el de la jueza Emma Benavides, hermana de Patricia. Como se quiera, tanto Delgado como Cárdenas han presentado reconsideraciones ante la Junta de Fiscales Supremos. Lo que correspondía es que se me siga un proceso y se determine una responsabilidad. Sin embargo, en este caso, se me ha juzgado, ¿no? Se ha señalado en un documento, en una resolución de la Fiscalía de la Nación, que yo he cometido una irregularidad grave que me desmerece en el cargo de fiscal suprema. Buscamos insistentemente la versión del fiscal de la Nación interino. Después de reiteradas solicitudes, Tomás Gálvez nos señaló lo siguiente por WhatsApp. No puedo hablar, pero te digo, fiscales que desconocen la función y se dedican a armar muñecos no pueden estar promovidas. No es una cuestión personal, sino institucional, porque ni siquiera han nombrado mi reemplazo hasta la fecha. Y entonces esos casos siguen atrasándose. La sensación de la población es que la impunidad campea, que a los poderosos nunca les llega la justicia. Los actos funcionales del fiscal de la Nación o de cualquier funcionario tienen que tener razones justificadas. Esta es la versión de las fiscales supremas provisionales cesadas por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, quien parece no reparar que sus decisiones podrían generar cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. Estaremos dando información conforme avancen las cosas, pero ahora me tengo que retirar. Muchas gracias.